Hasta por 3 minutos 30 segundos. Muchas gracias. Tenemos en la boca, ministra, desgraciadamente un sabor amargo, porque la puerta que se abrió después de décadas de movilizaciones, de malestar de miles de familias endeudadas, de luchadoras y luchadores sociales para recuperar el derecho a la educación, entendido como derecho social, desgraciadamente se ha ido cerrando. Y el consenso social de la necesidad de una reforma educacional estructural que termine de una vez por todas con el mercado de la educación, que nos costó a miles de chilenas y chilenos años construir, incluso con un asesinado de por medio como Manuel Gutiérrez, en solo 1 año y medio ha sido dilapidado por una torpeza política inaudita en el Mineduc. Profesoras y profesores de todo Chile advirtieron al gobierno su disconformidad con este proyecto, con el proyecto que se presentó en su momento, agobiante y descalificador con la labor docente, como después fue reconocido, y de manifiesto carácter neoliberal que presentó el entonces ministro Izaguirre. Y el gobierno optó, en cambio, por pasarles por encima, desperdiciando una invaluable oportunidad de reconocer el valor de la labor docente en contexto de una reforma sustantiva de la educación. El proyecto políticamente fue sordo al malestar de la ciudadanía y al agobio de los profesores, y además adolece de discusiones técnicas que no se dieron, donde hay un trasfondo ideológico detrás. Insiste en el mito de que al profesor se le mide por sus resultados, pero ello es imposible de medir en un estudiante, porque es producto de una sociedad mucho más rica en diversidad y complejidad. Entonces, el proyecto persigue realizar una prueba de conocimiento, luego discute que debe incorporar un portafolio, luego que se discute que el portafolio es insuficiente, que tenemos que enriquecerlo. Y así eludimos discusiones centrales, el agobio laboral, la cantidad de alumnos por sala, el salario condicionado por la evaluación. El camino propuesto por el gobierno, una ley cuestionable que luego hay que perfeccionar o desempeorar, como efectivamente sucedió en la Comisión de Educación, en el camino legislativo, ha jugado concretamente en contra de discutir estos temas centrales. Nuestra responsabilidad hoy día es histórica, pues podemos optar por 2 caminos cada vez más excluyentes. Tomar el camino de volver menos malas las reformas, en donde se manifiesta que la voluntad política que las sostiene es incapaz de cumplir sus propias promesas, o nos rearticulamos y rearticulamos nuestra iniciativa para, desde el profundo malestar arraigado en la ciudadanía frente a la mercantilización de nuestros derechos, construir verdadera capacidad de incidencia política. Esta es una responsabilidad que, en nuestra opinión, tenemos con todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que se han movilizado, los profesores que han visto precarizada su situación de modo sistemático durante las últimas décadas. El agobio que sufren es real. Ya en ese sentido, su movilización es profundamente legítima. Pero nunca renunciaron a poner en el corazón de su discurso el derecho a la educación y la necesidad de pensarlo desde lo público. No abandonaron la centralidad de terminar con el agobio. Reafirmaron esa posición cada vez que hubo que salir, junto a otros actores de la educación, a manifestarlo en las calles y cada vez que hubo que hacerlo también en las urnas. Por otro lado, lamentamos el ánimo represivo que contra los profesores se levantó desde diversos municipios, pero también centros de estudio, fundaciones, que sistemáticamente se indicaron a los profesores como los responsables de la crisis de la educación, con un ánimo despreciable desde mi punto de vista de quitarles tuición sobre su disciplina e incluso con la abierta amenaza de quitarles el sueldo. El gobierno aún tiene la oportunidad de hacer cambios que dignifiquen la profesión docente y devuelvan la capacidad de decidir sobre la misma. Próximamente, por ejemplo, se rendirá la prueba CIMSE, conocida herramienta que levanta señales de mercado para la competencia de colegios por subsidio y restringe ostensiblemente la profesión. Seguir con luz verde o ponerle alto al CIMSE va a ser otra señal que el gobierno enviará a la sociedad en relación a la propia voluntad política de construir una reforma que potencie lo público para poder volver a entender la educación como un derecho social universal. Gracias, señor diputado.